Que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Tomen asiento, gracias. Hoy vamos a hacer una continuación del tema de la semana pasada, donde se habló sobre los caminos de la evangelización. Nada más que el tema o la reflexión que me toca dar a mí es los obstáculos de esa evangelización. Y así se titula este tema, los obstáculos en la evangelización. Cuando estaba estudiando este tema, recordé una clase de historia en la universidad que se llamaba La Nueva España. Y recordé un libro que se titula La conquista espiritual de México. Y recordé que los misioneros, los jesuitas, los franciscanos, los dominicos, tuvieron una forma muy peculiar de conquistar México espiritualmente hablando. Conforme leí el material que me proporcionaron y consulté la Biblia de varios capítulos que ahí se mencionaban, de alguna u otra manera también los caminos y los obstáculos que encontraron los cristianos de los primeros 2 siglos eran parecidos a los jesuitas, a los dominicos, a los franciscanos cuando llegaron aquí a conquistar espiritualmente al país. Fueron muchos obstáculos y son los que hace mención esta lectura que hice. Todos podemos deducir que posiblemente en los primeros 2 siglos, que es lo que menciona, que es lo que cronológicamente se menciona en esta lectura, los discípulos tuvieron una evangelización fácil, lo podríamos pensar así, porque a veces las características o las suposiciones nos hacen creer que eso fue demasiado fácil, pero no es así, hermanos. Enfrentaron muchos problemas, muchas peripecias, muchos obstáculos, pero pues gracias a Dios lo superaron. Hoy la iglesia podemos hablar de que la evangelización es un poco más fácil, podríamos hablar, pero no es cierto. Es mucho más compleja que en esos siglos. Luchamos contra tecnología, luchamos contra sectas, contra costumbres, contra modas, contra ideas, contra muchas cosas. La evangelización cuesta y cuesta mucho actualmente para nosotros. Se nos cuestionan muchas otras cosas que antes no se cuestionaban y muchas de las veces no tenemos la respuesta a ello. Pedimos a Dios que nos dé la sabiduría para poder contestar y el Señor contesta y nos hace, por medio de su Espíritu, nos hace responder. ¿Ustedes sabían que al inicio de la evangelización en los siglos I y II los cristianos eran vistos como ateos y depravados? Se les consideraba así porque estaban en contra de la doctrina de esos momentos, que era la oficial, la romana. Y depravados porque la sociedad no concebía que ellos adorasen al hombre que fue crucificado en la cruz. No, en esa mentalidad de esos 2 siglos no era concebible ese tipo de actos. Que ellos proclamaran a un criminal que fue crucificado. Y estas 2 cuestiones eran poco propicias para ganar adeptos o conversos a la nueva religión cristiana. Los griegos también consideraban una aberración la nueva fe, por lo anteriormente descrito. Entonces, con estos 2 puntos, imagínense qué dificultades tenían los apóstoles. Los romanos señalaban que esta religión era débil y ineficiente. Y lo más difícil para los nuevos cristianos es que los mismos judíos no la aceptaban. Les daba ofensiva para su doctrina y creencias del pueblo judío. Y vamos a mencionar ciertos obstáculos que pusieron los judíos a esta nueva religión o a esta nueva creencia. El primer obstáculo que enfrentaron los cristianos
fue el anonimato. Eran personas que no eran conocidas, que no tenían ninguna influencia dentro de la sociedad de esos momentos. No eran nadie en esa sociedad, no despuntaban, solo eran un puñado de hombres sin ninguna preparación rabínica inicial o formal, que no estaban calificados para dar la palabra. Y se enfrentaban a personajes o a los sacerdotes que eran líderes calificados y religiosos profesionales que manejaban la Torá de una forma espectacular y de acuerdo a lo que ellos estaban estudiando en esos momentos. Y mantenían una religión oral que venía desde los tiempos de Moisés y no se explicaban ellos cómo este puñado de pobres hombres podían hacer combate contra ellos, podían ganarles en la palabra del Señor. Es por ello que estos sumos sacerdotes consideraban a este pequeño grupo de evangelistas como hombres sin letras y del vulgo. Y lo podemos ver en Hechos 4:13. Ahí se hace mención de lo anterior. Si gustan consultarlo, yo se los leeré. Al escuchar el discurso que audazmente había pronunciado Simón y Juan, y dándose cuenta que eran hombres iletrados e ignorantes, se asombraban por causa de ellos y reconocían que había estado con Jesús. Se asombraban estos doctos de la ley, que estos iletrados pudieran dar un mensaje como el más experto sacerdote y letrado en la palabra del Señor. Pero ¿a qué se debía esto? A que el Espíritu de Dios hablaba a través de ellos y que ellos tenían el mensaje preciso que el mismo Dios les transmitía para convertir al cristianismo a la gente de aquellos años. Y esta forma de verlos comenzó a cambiar un poco la visión del sacerdocio, ya que este grupo de ignorantes comenzaron a ganar discípulos y seguidores de una forma espectacular. Y hasta sacerdotes se convertían. En Hechos 6:7 los podemos confirmar. Y la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente, de manera que muchos pueblos de los judíos obedecían a la nueva fe. Los cristianos no pudieron ser eliminados tan fácilmente como se pensaba. Los israelitas consideraban como una afrenta que los cristianos proclamaran a Jesús como el Mesías, cumbre y culminación de todas las esperanzas del pueblo judío. Como hemos visto, los cristianos consideraban a Jesús el Salvador, el Mesías, pero los judíos no podían concebir eso porque dentro de lo que ellos tenían como oficialmente autorizado a creer no estaba este tipo de sucesos. Estudiando, pensé, ¿de qué otra forma se extendió el evangelio? Si empezando por el pueblo judío ya había obstáculos con el sacerdocio, los consideraban ignorantes. Y la misma Biblia me dio la respuesta en Hechos 2, del 4 al 7 y del 9 al 10. Una respuesta que es asombrosa y que a veces se nos olvida. Bueno, en este caso a mí se me olvidó. Y cuando leí este pasaje me contestó mi duda. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas conforme a lo que el Espíritu les daba que hablaran. Y había hombres que habitaban en Jerusalén, que reverenciaban a Dios, judíos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando sucedió el estruendo, reunió todo el pueblo y estaban perplejos, porque cada quien los escuchaba hablar en su propio idioma. Y todos estaban maravillados y admirados, y se decían unos a otros: todos estos que hablan, ¿he aquí no son galileos?
partos, medos, elamitas y los que moraban en Mesopotamia, judíos y los de Capadocia, los de la región del Ponto y de Asia, los de la región de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca de Cirene, y los que han venido de Roma, judíos y proselitos, cretenses y árabes. He aquí, los escuchábamos hablar en nuestros idiomas los portentos de Dios. El Espíritu de Dios se manifestaba en ellos y les permitió hablar en todas las lenguas de todas estas razas que estaban reunidas, y todos escucharon el mismo mensaje. No hubo malas interpretaciones ni suposiciones erróneas. Escucharon lo que los evangelistas en ese momento querían dar a conocer del Señor Jesucristo. Pero ¿qué creen, hermanos? Que ese era el pueblo, ese era el vulgo, como decían, como lo dije anteriormente. Porque a pesar de todo ello, para los rabinos no les era fácil aceptar que un carpintero modesto tuviera una sabiduría mayor que la que había tenido Moisés. No lo concebían. Que era un rabino, Jesús, que no tenía un ordenamiento y que frecuentemente se enfrentaba o entraba en conflicto con los expositores de la palabra en las sinagogas, porque no estaba de acuerdo en lo que predicaban esos doctos de la ley, porque estaban ya malinterpretando la palabra del Señor. Y Jesús venía a ubicarlos en el contexto que debería de ser. No soportaban que los evangelistas lo pusieran como un maestro divinamente autorizado para dar la palabra. Es por ello que pocos dirigentes religiosos de aquellos siglos creyeron en él. Y si nos damos cuenta, hermanos, en la misma palabra del Señor, pocos sacerdotes se convirtieron al Señor. La mayoría era del pueblo, era del populacho, como lo sabemos. Y esto lo podemos confirmar en un salmo, en el Salmo 17:13, donde la palabra de Dios dice así: oh Jehová, levántate ante ellos, haz que se postren, líbrame del impío y de la espada. Líbrame del impío y de la espada. Eran las palabras de los judíos. Líbrame del pueblo, líbrame de los ignorantes, líbrame de los que no conocen tu palabra. Ese era el pensamiento judío en esos siglos. Imagínense, hermanos, los cristianos que aglutinaban al pueblo, pues no eran soportados por el sacerdocio judío, eran relegados. Los sacerdotes no concebían esa situación. La clase sacerdotal de aquellos siglos marcaba a Jesús como un charlatán, un fracasado, ya que lejos de vencer, había sido vencido y crucificado. Y se preguntaban, ¿por qué seguir a semejante hombre? ¿Por qué seguirlo? A finales de cuentas, los romanos lo crucificaron. La adoración a este Mesías crucificado para los judíos era una aberración. Y como lo dice Deuteronomio 21:22, y en eso se basaban muchos judíos: si un hombre es culpable de un pecado que amerite muerte, será colgado de un madero para darle muerte. Y Jesús fue colgado de un madero, y Deuteronomio lo marca. Es culpable de un pecado. ¿Cuál pecado? Nunca se le pudieron comprobar, pero estaba este pasaje que ahí se menciona. Entonces era prácticamente para los judíos que le guardaran alguna adoración o algún respeto a este hombre. Por ellos, los judíos, principalmente la casta sacerdotal,
se mantenían incrédulos a este Mesías y a su mensaje. Como se los comenté, no aceptaban que hubiese sido crucificado de una manera tan vergonzosa. Sí aceptaban que el Mesías que decía las Escrituras iba a sufrir, pero no de la manera como sufrió Jesús, que era por medio, y así lo decían, por medio de la maldición de la ley, la que mencionó párrafos arriba. No aceptaban eso. Aceptaban un sufrimiento, vámonos a ponerlo en una palabra de nuestro término, más light, ligero, no de esa manera. Este era algunos de los muchos problemas que los evangelistas tenían que lidiar en esos años, en esos siglos. Y más con el pueblo judío, si querían que se convirtieran al cristianismo. Era una de las cuestiones más difíciles para los evangelistas, luchar contra lo que marcaba y lo que estaba y lo que la clase sacerdotal enseñaba. Pero como todo grupo u organización que surge y que se va conformando, pues también empiezan a surgir problemas dentro de los mismos seguidores de Cristo. Eran muchos ya, de diferentes razas, de diferentes religiones, de diferentes creencias, de diferentes lenguas, de diferentes países, que poco a poco iban aglutinándose a un solo mensaje. Y pues empezaron a criticar la ley de los judíos. Otro punto en contra, porque los judíos les agarraron más coraje, más enojo y más molestia. Como lo menciona Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué provocan ustedes a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Empezaron a criticar las leyes y las ordenanzas que regían al pueblo judío y empezaron a decir que ni ellos mismos la llevaban. ¿Por qué colocar ese tipo de yugos? Y eso era una ofensa para el pueblo judío porque no los podían criticar de esa forma. Ya que los judíos consideraban casi divino la ley de ellos mismos, la que la Torá ellos manejaban. Esto desgraciadamente provocó que la mayoría del pueblo judío se alejara del mensaje de Cristo. Otra crítica que hacían los cristianos era que el rito sagrado de la circuncisión, que era señal para el pueblo de Dios, que había permanecido desde los días de Moisés, fuera desechada por los cristianos. Otra ofensa para ellos. Algo que no concebían también los judíos era la igualdad, tanto para el griego como para gentil dentro de la nueva religión. Los judíos no concebían, y ustedes lo saben, igualdad. Ellos son diferentes, nosotros somos otra cosa. Y dentro del cristianismo más se marca una igualdad, sea cual sea tu condición social, sea cual sea tu posición económica, sea cual sea tu color, sea cual sea tu fisonomía, somos iguales para Dios. Y eso para el pueblo judío no era concebible. Y por ello, la casta sacerdotal consideró que esto era peligroso para ellos y debía ser erradicado definitivamente. Y tuvieron un arma, y en Hechos 8:1 se menciona esa arma. Y Saulo consentía y participaba en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén, y todos fueron dispersos por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Y esa arma que en un momento tuvieron los judíos, conocemos la historia, se convirtió al cristianismo. Pero ¿cuánto daño hizo en su momento Saulo? Resultaba claro, hermanos, que los judíos consideraban al cristianismo como para ellos,
y así lo menciona el escrito, una infeliz amenaza. Después de todo, el judaísmo era una religión lícita que estaba reconocida por Roma. Roma la respetaba. Le cobraba un tributo que vamos a verlo también en unos momentos más, pero era respetada y tolerada su religión. Y tenían el derecho a practicar su propia religión sin ningún problema. Entonces, ellos se preguntaban, ¿por qué teníamos que tolerar a los cristianos que divulgasen su herejía bajo el auspicio de nuestra religión, de nosotros como judíos? ¿Por qué? Tenían que darle a entender a la cultura de esos siglos que estos individuos no eran del pueblo judío, sino que eran un montón de judíos renegados y gentiles incrédulos, y por lo tanto tenían que repudiar y tenían que denunciarlos públicamente ante las autoridades romanas. Y esto, hermanos, dio como consecuencia la separación de la iglesia de Dios con las sinagogas, algo que se hizo absoluto siglos después. Estos fueron los obstáculos que los judíos pusieron a esta nueva religión. Estos fueron los obstáculos que tuvieron que enfrentar los evangelistas en su momento en la región de Jerusalén, en las regiones conocidas de aquellos siglos, del mundo conocido. Recuerden que eso se desarrollaba nada más en una zona geográfica, que era todo lo que Roma dominaba en esos momentos. Pero vienen otros segundos obstáculos, los obstáculos greco-romanos. Otro segundo enfrentamiento, otras segundas piedras y otras segundas barreras que había que superar para que el cristianismo se pudiera expandir. Vamos a hacer un poco de historia antes de entrar a los obstáculos. Roma tuvo un bajón religioso. No tenían una religión oficial, hasta que llegó el emperador Augusto y volvió a instaurar el culto oficial. Y este era de asunto público, y de este dependía toda la relación y participación de todo el pueblo romano que tenía que participar en él. Si los romanos creyeran en sus dioses, creyeran en otro dios, en el dios que ellos quisieran, o los pueblos que estaban ya sujetos a la autoridad romana, no había problema. No había problema para el emperador. No era necesario que las personas forzosamente creyeran en los dioses romanos, pero sí tenían que sujetarse al culto oficial cuando estaba establecido. No había vuelta de hoja, tenían que sujetarse. La fe en esos siglos no era importante para el pueblo romano, pero el ceremonial y las ofrendas que se realizaban durante este culto público sí eran importantes y tenían que tener una continuación, y todo el mundo tenía que estar guardando absoluto respeto cuando realizaran. El pueblo romano lo puedo comparar con el pueblo azteca. El pueblo romano, cuando llegaba y conquistaba una región, a un país, a una cultura, a una tribu, les permitía mantener a sus dioses. Es más, hasta hacía un análisis, y Dios que se pareciera de esa cultura lo asimilaba con las que ellos tenían, y no había problema. No había ningún problema. Por eso tan fácilmente Roma conquistaba, porque no se metía en problemas y no se complicaba la existencia en estarse confrontando en el aspecto religioso con las demás culturas. Y le digo que lo comparo con los aztecas porque así hacían aquí. Los aztecas dominaban, respetaban sus dioses de las tribus adyacentes a lo que era el lago de Texcoco, y lo único que hacían era del dios que ellos no traían, pues lo traían a su panteón personal de deidades y lo ponían ahí. Igualito hacían los romanos. Cada dios que ellos no conocían o que no estaba dentro de su panteón de deidades, lo traían y lo incluían. Y si había algo parecido, pues nada más lo ajustaban y todo quedaba bien.
Por eso otros pueblos no les declaraban la guerra, no se rebelaban porque pues se les respetó en ese aspecto. Y una de las cosas más fuertes pues es la religión, y siempre si las conquistas no se meten con la religión, pues lo demás pagaban tributo. Y con los judíos, cuando llegaron los romanos, esto no funcionó, ya que siendo monoteístas, pues ellos no permitieron que Jehová fuese comparado con un dios romano, específicamente con Júpiter. No lo permitieron. Pero los romanos, dentro de su filosofía, ya habían conquistado a los judíos. Era la cuestión religiosa. Les permitieron mantenerlo, ya que su mentalidad dentro de esas cuestiones eran prácticos, versátiles y tolerantes en materia religiosa. Y las relaciones entre los romanos y los judíos eran tirantes, pero hasta cierto punto tolerantes. Los judíos eran una nación que pagaba tributo o un impuesto por su religión. Lo más gracioso de esto es que ese tributo o ese impuesto de la religión era destinado al templo y al culto de Júpiter. Las ironías de la vida. Pero a pesar de estas pequeñas situaciones, a los judíos nunca se les persiguió por su fe. Se les persiguió por otras cuestiones, pero por su fe eran respetados. ¿Pero qué creen? Roma no actuó con los cristianos. En ese tiempo, para los romanos, el cristianismo no era una religión, era solo una creencia privada que abarcaba a personas de diferentes razas. Y aunque la actitud romana era tolerante a este tipo de creencias, estaban condicionadas este tipo de creencias a que guardasen la decencia y que el culto que ellos realizaren no desencadenara en situaciones de índole política. Y además que no menospreciaren el culto oficial del emperador. Esas eran las únicas condiciones que ponían para este tipo de creencias. Hubo 3 factores que ayudaron a los cristianos en ese momento a que poco a poco se pudieran establecer a lo largo y ancho del Imperio Romano. Una de ellas fue que los romanos no contaban con leyes, reglas estrictas y de rápida aplicación. Y la justicia era asumida por los procónsules o cónsules de cada región. Y no tenían que necesariamente notificar al imperio sobre las cuestiones de ese tipo de índoles. Se trataban en forma local. Pues permitió que esta religión poquito a poquito se expandiera sin que Roma se enterase de ese crecimiento. Solo el procónsul, de acuerdo a la región, podía atender y pronunciar sentencia a este tipo de reuniones. Pero para que se pronunciara sentencia o una acusación debía ser de tipo privado, no se aceptaban las acusaciones públicas por cuestiones que hubo anteriormente con otros emperadores donde lo público transgredió muchísimo y ya cualquiera podría acusar a X romano, a X persona, y la autoridad romana pues procedía a castigarlo. Entonces se quitaron las acusaciones públicas y se convirtieron en privadas. Y como este tipo de acusaciones privadas no existían o no había, pues no se les tocaba a los cristianos de ese momento. Y poco a poco se empezaban a extender. Pero a pesar de ello, a pesar de esto, hubo factores que perjudicaron a los cristianos también. Uno de ellos, como se los comenté, era que no honraron a los dioses romanos. Esto para este pueblo era considerado una impiedad, una deslealtad para el Estado. Los judíos eran una excepción permitida porque se pagaba un tributo. Pero ya no se podía permitir que gente de muchas nacionalidades se uniese a los cristianos y repudiase en público, porque lo hacían en público, a los dioses romanos. Además,
se malinterpretaba el mensaje de los cristianos porque se les consideraban incesto y aparte caníbales. Aunque estas dos acotaciones eran desmentidas por los mismos cristianos, pues fue difícil, porque el pueblo romano, específicamente el populacho, se dejaba llevar por los rumores y consideraban que los cristianos eran culpables de cualquier cosa. Me recordó la sociedad actual, donde a veces somos culpables de cualquier cosa, ciertas cuestiones, ciertos grupos. Esto pues incrementó la universidad de los cristianos y estos comenzaron a reunirse en secreto. Y como se ordenó que nos alimentásemos del cuerpo de Cristo, ahí está el canibalismo. Y cuando hablábamos, o los cristianos de esos siglos hablaban de amor a sus correligionarios cristianos y llamaban hermanos y hermanas en Cristo, ahí está la otra explicación de la palabra, incesto. Malas interpretaciones, malos juzgamientos, malas, como dice el texto, y no lo comenté aquí, pero me recordé, ideas malignas que se empezaron a incrustar en ciertas personas del pueblo romano, no del pueblo de Cristo, del pueblo romano. Dio por consiguiente rumores erróneos y pues como sucede siempre, el rumor corre más rápido que la pólvora y enciende más casa y quema más que un propio incendio. Y pues los labios murmuraban y las mentes sucias del pueblo romano pues hicieron el resto en esos años, en esos siglos. Un ejemplo de esta situación lo podemos ver en Hechos 24:5. Unos versículos arribita dice que los judíos mencionaban que ellos están con tranquilidad y hablan puras cosas buenas que han recibido del pueblo romano, pero en este versículo en específico dice la palabra del Señor: porque hemos encontrado a este hombre que es un corruptor y fomenta la insubordinación entre todos los judíos que están en toda la tierra, porque él es el líder de la secta de los nazarenos. Los judíos acusaban ante las autoridades romanas a Pablo, específicamente ante el gobernador Félix de aquellos años. Las acusaciones eran fuertes y los obstáculos seguían siendo para los cristianos muy fuertes. A los cristianos de esos siglos se les consideraban inadaptados sociales. Hay un escrito de Platón que se menciona ahí que voy a leer. A todo hombre incapaz de participar en la ley y en el respeto mutuo, se les debe de dar muerte como plaga social. Los cristianos eran inadaptados sociales y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Por qué creen que se les consideraba inadaptados sociales? No me contesten, yo les voy a responder. Los cristianos no asistían a exhibiciones de gladiadores, ni a juegos, ni a representaciones teatrales. No leían literatura pagana. No se alistaban como soldados para no quedar abajo de una autoridad. No podían ser pintores o escultores para no incurrir en la idolatría. No podían ser maestros de escuela para no enseñar relatos inmorales sobre dioses paganos. Se abstenían de hacer contratos comerciales para no prestar juramento ante las autoridades romanas por dichos contratos. No ocupaban cargos públicos o administrativos para no estar sujetados a un ídolo al que tenían que guardarle respeto por ese trabajo. Era difícil que los cristianos encajaran en esa sociedad, ¿no? Porque ellos mismos ya tenían ya se estaban definiendo como pueblo. Se estaban separando de la sociedad romana de esos años. Y
¿Y cómo aceptarlos? Y poco a poco el pueblo romano empezó a abrigar sospechas de que eran antisociales y que no iban a formar ni a tomar parte alguna del culto del emperador. ¿Y por qué digo del culto del emperador? Porque con el paso de los años los emperadores empezaron a considerarse seres divinizados y tenían que guardarles culto. Y hasta en el panteón de dioses de los romanos aparecían ya también, en cierto momento, no directamente, los emperadores como dioses especiales, a los que había que guardarles culto. No directamente, pero ya estaba hecho. Y por lógica, los cristianos no iban a adorar al emperador. Lo honraban y lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:17. Honren a todos, amen a sus hermanos, reverencien a Dios y honren a sus reyes. Honraban y respetaban lo que era el emperador, pero no se inclinaban, ni lo reverenciaban, ni lo adoraban. Otro punto negativo para los cristianos de esos siglos. Y esto lo podemos confirmar en Romanos 13:17. Paguen pues a cada quien según lo que le deban. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Esa era la actitud de los cristianos hacia la autoridad romana. Ahora sí que como dice el dicho, cada cosa en su justo lugar. No había vuelta de hoja. Pero para la sociedad romana de esos siglos, pues no era recomendable ni era tolerable ese tipo de actitudes. Y por estos dos pasajes que les menciono, el pueblo cristiano no doblaba sus rodillas ni quemaba incienso al emperador. Y pues lógico, vienen las consecuencias. Los cristianos eran despreciados, en su mayoría porque eran gente de inferioridad cultural. Y el mensaje que llevaban encontraba eco, ¿dónde creen, hermanos? En el pueblo, en las clases bajas, en los pobres, en los olvidados, en las clases incultas, en los iletrados, y de ellos se nutrían las filias de los cristianos de esos siglos. Y Pablo hace mención de esto en 1 de Corintios 1, 26, 27. Consideren, pues, hermanos míos, también su llamado, porque no son muchos entre ustedes los sabios conforme a la carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, ni muchos entre ustedes son de la nobleza, sino que a los insensatos del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y a los débiles del mundo ha escogido para humillar a los poderosos. Ahí está la respuesta, por qué se nutrían las filas del cristianismo de este tipo de personajes. Para el Imperio Romano y para el César, el cristianismo era una superstitio, como dice el escrito, y pertenecían a la escoria de la sociedad de esos siglos. Una última dificultad que se oponía al avance del cristianismo y que también se metieron en conflictos por esta cuestión fueron los festejos y los entretenimientos del pueblo romano. Y les voy a explicar por qué fue un obstáculo, porque cuando el pueblo romano realizaba sus festejos o sus entretenimientos, generalmente este era como un caldo de cultivo para tener reacciones políticas contra el emperador. Entonces el emperador, viendo que estos romanos de clase inferior utilizaban ese tipo de reuniones como caldo de cultivo para exigir cuestiones de índole política, pues ¿qué creen que hizo el emperador?
empezó a mantener severas restricciones al respecto. Y hubo edictos contra la reunión contra las aglutinaciones o reuniones de ese tipo. Y esta fue una de las formas también para controlar a los cristianos, porque ya no se podían reunir. Por eso empezaron a haber reuniones en secreto, reuniones en las catacumbas, en lugares ocultos, para que el pueblo romano no se diera cuenta de ese tipo de reuniones. Y también hubo otro problema con el pueblo romano en relación al grupo de cristianos. Conforme fueron atrayendo más y más personas, más conversos al cristianismo, pues las ventas de los artesanos romanos que estaban, de los sacrificios que se realizaban a los dioses paganos, ¿qué creen que pasó? Disminuyeron porque todo ese tipo de comercio estaba supeditado a una religión oficial. Meras coincidencias si piensan en la actualidad algo parecido. Y pegaron en los intereses gremiales de aquellos siglos, y pues también por esa parte hubo quejas contra los cristianos, ya que les afectaban sus intereses económicos. Y en todas estas circunstancias, hermanos, en todos estos obstáculos, en todos estos problemas, se formó el cristianismo. Con todos estos antecedentes que les di, se fortaleció esta religión, que traía un mensaje específico. Estos fueron los obstáculos que sufrió el pueblo cristiano, ese grupo que empezó en los siglos I y II. Tuvieron aflicciones, como actualmente las tenemos nosotros, hermanos. Tuvieron problemas como actualmente los tenemos nosotros. Pero ¿saben cuál fue su logro? Que no se dieron por vencidos. Que a pesar de que murieron muchísimos, siguieron ahí. Y fueron pruebas difíciles y obstáculos bien complicados. Esto lo resumí a grosso modo. Lo que leí fue muchísimo. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 1:3: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y en el versículo 4 dice: que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que nosotros seamos capaces también de consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con el cual somos consolados por Dios. Muchas de las veces, hermanos, por una aflicción nos caemos, nos detenemos y no sabemos qué hacer. Pero si en aquellos años este grupo de cristianos, siendo de diferentes lenguas, de diferentes culturas, se unieron en un solo propósito y en un solo mensaje, ¿por qué en nuestra actualidad a veces no lo podemos realizar? A veces nos cuesta trabajo, a veces nos cuesta ser como el pueblo de aquellos siglos. Si Pablo en la palabra del Señor nos hace partícipes de las aflicciones y obstáculos que tuvo para llevar el mensaje de Cristo, yo creo que las aflicciones o problemas que tenemos a lo mejor no son iguales a los de Pablo, pero al final de cuentas son problemas. La 2 de Corintios en 11, 24 a 26 dice así, y habla Pablo: he sido azotado 5 veces por los judíos, con 40 azotes menos, uno en cada ocasión. En 3 ocasiones he sido flagelado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces he naufragado y pasé un día y una noche como náufrago en el mar, en constantes viajes, en peligro de ríos, en peligro de asaltantes, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos. Hermanos, solo les dejo una pregunta.
¿Cuáles son nuestros peligros? ¿Cuáles son nuestras aflicciones? ¿Qué nos limita el llevar el mensaje de Cristo al mundo? Pasa a vos, hermanos.